Desde 1637, Corea fue un estado vasallo del Imperio chino, pero en el año 1894 la situación cambió debido a la derrota de China frente a Japón. No obstante, por presión de las potencias europeas, como Gran Bretaña, China y Rusia, las tropas japonesas se retiraron de la península y Corea quedó bajo la influencia de China, que estaba bajo un régimen comunista. Ahora bien, en 1905, con la derrota del Imperio ruso ante Japón, la península quedó bajo el protectorado japonés, que permaneció ocupada por Japón desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero tras la rendición incondicional del Imperio de Japón, el 15 de agosto de 1945, Corea quedó libre de la ocupación japonesa. Pero también ese momento marcará el inicio de la separación de la península, la cual fijó una frontera en el paralelo 38, dividiéndose en dos entidades políticas, una de ellas al norte con una ideología comunista, que estableció una república popular, y la otra al sur, con una tendencia anticomunista y pro-norteamericana. Ante esta separación, la ONU organizó elecciones en Corea en 1948, con el fin de unificar la península, pero la Unión Soviética se negó a permitir participación alguna en la zona que ocupaba. Esto acentuó aún más la división de ambas partes. Por otra parte, el triunfo de la Revolución Comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia Oriental. Stalin, que venía a sufrir serios reveses en Europa, quiso recuperar terreno en Asia y, el 25 de junio de 1950, dio su aprobación a un ataque al territorio surcoreano, lo que suponía el primer conflicto armado serio de la Guerra Fría. La Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo de Estados Unidos, acudieron a la defensa de Corea del Sur ante los ataques norcoreanos. A pesar de ello, en solo 2 meses los defensores fueron empujados al perímetro Pusan, un área pequeña en el extremo sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. En Washington, la respuesta fue inmediata, y enseguida se dispuso de un ejército para responder ante el ataque norcoreano. Una rápida contraofensiva de las Naciones Unidas, junto con tropas estadounidenses, devolvió a los norcoreanos más allá del paralelo 38, casi hasta el río Yalu, y entonces entró en el conflicto la República Popular China del Norte, ya que ésta había advertido que reaccionaría si la ONU y Estados Unidos sobrepasaban el límite de la frontera en el río Amnok. De esta manera, Estados Unidos podría ocupar toda Corea, y eventualmente declararle la guerra a China, lo cual parecía un peligro inminente para los chinos, los cuales lanzaron una ofensiva que forzó a las Naciones Unidas a volver al otro lado del paralelo 38, para lo que la Unión Soviética ayudó con material militar a los ejércitos chino y norcoreano. Con las dos Coreas auspiciadas por potencias extranjeras, la guerra de Corea se tornó una guerra subsidiaria, es decir, una guerra que se produce producto de que dos o más potencias, superpotencias en este conflicto, utilizan conflictos y territorios de terceros como sustitutos respectivos. En este caso, la Unión Soviética con Norcorea y Estados Unidos con Surcorea, como sería la guerra de Vietnam y el actual conflicto sirio. Desde el punto de vista de la ciencia militar, la guerra en la península combinó estrategias y tácticas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Comenzó con una campaña móvil de rápidos ataques de infantería, seguidos por incursiones de bombardeos aéreos, pero se convirtió en una guerra estática de trincheras desde julio de 1951. En 1953, la guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas cerca del paralelo 38 y creó la zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de anchura entre ambos países. Diversos rebrotes de lucha se siguen produciendo hasta la actualidad. La guerra de Corea debe entenderse como una consecuencia de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, guerra que implicó el reparto de una gran cantidad de territorio bajo dos sistemas políticos y económicos bastante distantes. Entender a la guerra de Corea ciertamente es un modo de comprender a los conflictos que desgarraron a la segunda mitad del siglo XX. Esta guerra fue y es muy importante hasta el día de hoy, ya que marca muchos hechos históricos que fueron causados por ella. Por ejemplo, fue la primera guerra televisada. Fue el conflicto en donde la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron en guerra de manera más directa. Y también fue la primera guerra en la que participó la ONU. Es importante señalar que la guerra de Corea fue fundamental en el momento que despertó la amenaza de una guerra atómica. En efecto, las fuerzas de Corea del Norte recibieron el apoyo de China, y esta circunstancia hizo plantearse a los Estados Unidos la posibilidad de atacar nuclearmente a esta última. Frente a esta eventual posibilidad, la Unión Soviética se hubiese visto obligada a integrarse al conflicto de un modo más agresivo, con consecuencias más que inciertas. Esta guerra marcó las relaciones en la península de manera significativa, ya que hasta hoy existe una tensión en las zonas fronterizas, y un eventual conflicto podría implicar una tercera guerra mundial, ya que abarca muchos países por la polaridad de ideologías en la península.